bueno, dígame. Entonces quiero aplicar la palabra a los creyentes porque los creyentes tienden a desanimarse. Y hay razones en lo natural. Hay circunstancias que nos pueden causar que nos sintamos desanimados. Así que vamos a examinar esto del desánimo, de la frustración. Y quiero que usted como creyente preste atención a las áreas, a los errores que Elías cometió, para que usted pueda enfocarse en todo lo contrario y usted sea como el apóstol Pablo, que dice: aunque nuestro hombre interior se va desgastando, nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se va fortaleciendo. Y Pablo dice que no desmayamos, dice el apóstol Pablo, porque él toma una posición, una actitud de fe. ¿Y quién más perseguido y más estorbado que Pablo, hermano? ¿Quién con más obstáculos para seguir en el ministerio? Pero Pablo terminó su carrera con gozo. Así que sí es posible terminar la carrera con gozo. Vamos a ir a la escritura, primer libro de Reyes, capítulo 18. Vamos a leer verso 19, nos vamos a saltar hacia el verso 40 y luego vamos a leer el versículo 1 del capítulo 19. Y luego vamos a descubrir los elementos aquí, que son los que causan que muchos de nuestros hermanos ya no estén permaneciendo, ya no continúen en este caminar, en esta vida de fe, la cual tiene gran recompensa, hermano. Porque hay un gran galardón esperando por el pueblo de Dios y la gloria a la cual Dios nos ha llamado. Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 19. Elías se encuentra con el rey de Israel, con Acab, y le dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Luego en el verso 40, ya habiendo sido reunidos todos los falsos profetas, habiendo realizado los holocaustos o el holocausto que ofreció Elías y todas las danzas y el fracaso de los profetas de Baal, verso 40 dice: entonces Elías les dijo: prendan a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y ahí los degolló. Elías ese día que estaba llamando al pueblo a seguir a Dios, a Jehová, si él era Dios, o a que sirvieran a Baal, si Baal era el Señor, ese mismo día mató a todos los profetas de Baal. Dice que los degolló. Ese día hubieron 450 hombres que fueron degollados. Y Elías tuvo el carácter, tuvo el valor, tuvo el atrevimiento de ejecutar esta acción, sabiendo que tenía el respaldo de Dios. Pero cuando pasamos la página hacia el siguiente capítulo, primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1, ahí la palabra de Dios dice que Acab le dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Verso 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Oremos, hermanos. Padre celestial, nos disponemos a meditar en tu palabra. Reconocemos la necesidad de que tu Espíritu Santo nos dé inteligencia, sabiduría, la aplique en nuestros corazones. Señor, te necesitamos. Necesitamos la palabra que nos alimente, que nos anime, que nos exhorte. En el nombre de Jesús te pedimos, háblanos esta mañana.
Padre, te ruego que uses mi vida y que a través de la exposición de tu palabra en esta mañana, a través de este mensaje, Señor, sean muchos los que puedan ser animados, puedan ser orientados correctamente bajo el entendimiento de que tú eres poderoso para terminar la obra que has comenzado en nosotros, de que tú eres poderoso para librarnos y para guardarnos, Señor, de que tú eres poderoso, Señor, para poder usar personas insignificantes, circunstancias, elementos que no son nada, de manera que tú recibas la gloria y la alabanza, porque es tu poder el que se manifiesta. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que esta mañana tú apliques tu palabra en el corazón de tus hijos y de cada uno de aquellos que puedan escuchar o ver este mensaje, para que puedan entender que hay claves para no desanimarse jamás, que hay errores que son los que tu pueblo comete y que son los que causan ese desánimo, ese desmayar, esa renuncia, ese abandono del ministerio, ese abandonar el caminar, la vida de fe, el retroceder. Padre, ministra la vida de tus hijos. En el nombre de Jesús, aplica tu palabra, da gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias anticipadamente, Señor. Y toda la iglesia dice amén. Nos enfocamos entonces esta mañana con relación al desánimo. Y aunque podríamos hablar de estar desanimados de ser un creyente por los problemas y de volvernos atrás al mundo, como muchos han hecho, y aunque podríamos hablar de volvernos atrás en el ministerio, porque hemos sido defraudados, hay enemigos que se han levantado, hemos experimentado división, líderes que se levantan en contra para causar problemas, rebeldía de los miembros, pecado en medio de la iglesia. Aunque podemos aplicarlo a la vida de los creyentes que retroceden y se van al mundo, y a los ministros que abandonan el ministerio, esta mañana el enfoque es hacia el creyente normal. Esta mañana el enfoque es el desánimo en la vida del creyente común y corriente. Y vamos a descubrir a través de los elementos que encontramos en la Biblia cuáles fueron los errores que Elías cometió para que llegara a ese punto donde deseaba morirse. Y lo vamos a desconectar para poderlo hacer más práctico, aplicándolo no solamente a la vida espiritual. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá y que si retrocediere no agradará al Señor. Pero vamos a aplicarlo en lo natural también. Porque en lo natural hay ciertas circunstancias, cuestiones económicas, de trabajo, problemas familiares, problemas con los vecinos, circunstancias que nos van rodeando y que causan que la vida misma no sea como un deleite, como un disfrute el estar vivo, sino que como que la vida es un martirio, como que la vida es un castigo y viene otro día, pero no hay gozo para poder comenzar ese día, por las presiones, por los problemas, por los temores, problemas con los hijos, problemas en cuanto a la seguridad o la inseguridad, la violencia, amenazas y tantas cosas que pueden rodearnos, que pueden causar que las personas sientan que su vida no es vida. Y hay gente que así lo dice, es que esta vida no es vida. Y es cierto, hermano. Pero qué bueno saber en la palabra de Dios que Jesús viene y dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ante ese ofrecimiento, el creyente tiene que descubrir cómo yo me apropio de la vida abundante. Porque usted puede ser un cristiano por años y no tener vida abundante. Usted puede ser miembro de una iglesia, líder de una iglesia y no tener vida abundante. No tiene gozo, no tiene paz, no tiene libertad, no tiene expectativas, no tiene esperanza, no tiene motivación, no tiene visión. Entonces es como que su existencia simplemente se resume a respirar, trabajar, comer, descansar. Pero no hay un deleite, no hay un disfrute, no hay una visión, no hay meta, no hay gozo. Entonces tenemos que aplicarlo también de una manera práctica en la vida natural, porque vivimos en un ambiente, y particularmente nosotros en esta nación y en este tiempo, en un ambiente que causa que mucha gente viva deprimida. Y entonces a mí me da tristeza ver a algunos en la iglesia
Vea al que está a la par suya, que tiene una cara de tristeza esta mañana. Porque no están gozosos por la salvación. Porque no están mirando las cosas espirituales. Porque están mirando las cosas que se ven, las cosas terrenales. Y entonces se sienten desanimados. Sienten de que no hay sentido de seguir adelante, de seguir esforzándose. Ya traté, ya lo intenté, ya procuré por aquí, busqué por allá, nada me sale. Y entonces tiende la persona, y es normal, en lo natural, a desanimarse y a dejar de luchar. Pero nosotros tenemos que aprender, como lo hemos visto recientemente, que una de las bendiciones de esperar en Jehová es tener nuevas fuerzas. Y cuando usted se siente desanimado, cansado, oprimido, usted puede recibir fuerzas literalmente de parte de aquel que da fuerzas al que no tiene ningunas. Usted puede experimentar una fuerza sobrenatural, hermano. Usted puede recibir ánimo. Dios lo hace de muchas maneras. Con Sansón lo hizo por su Espíritu Santo. Con Elías lo hizo con un ángel que le dio de comer. Y después de esa comidita, por 40 días, Elías andaba pero bien hyper. Elías andaba pero fortalecido con aquella comida. Así dice la palabra. Entonces Dios puede obrar en nuestra vida de diferentes maneras. También lo vimos recientemente. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando usted se goza, usted se fortalece. Cuando usted se goza en Dios, usted se experimenta que usted está vivo. Pero siga con su tristeza. Siga así como que, no, pastor, pues es que usted porque está bendecido, ya lo dijo, una cartera llena de dinero, perfume, comida y tantas cosas que le dan, pero a mí que ni me vuelven a ver. Pero el asunto es de que usted no tiene que mirar las cosas malas que se ven, sino caminar por fe y poner sus ojos en Jesús. Porque las cosas buenas nos pueden desenfocar de nuestra relación con Dios, así como las cosas malas. Así que al final siempre es una decisión el vivir por fe. Entonces apliquémoslo a su vida. Yo sé que la mayoría de los que están aquí han enfrentado circunstancias difíciles, problemas de diferente tipo que les han causado sentirse desanimados. Sentirse desanimados como esposos, como esposa. Hijos se sienten desanimados porque los papás no los entienden, no los apoyan, no hay atención, hay un descuido, hay un abandono. Hombres se sienten desanimados por causa del desarrollo económico, no hay oportunidades, no pueden ver por dónde levantar la cabeza y poder cambiar su condición económica. Padres se ven decepcionados cuando sus hijos están fracasando, están emproblemados, y tanto pecado y tantas cosas alrededor pueden hacer que la existencia no sea causa de gozo. En lo natural hay muchas razones para sentirnos deprimidos, desanimados. Y cuando estamos ya metidos en el reino, en lo espiritual, también pueden haber razones para sentirnos deprimidos. Y es ahí donde tenemos que enfocarnos, porque a través de la palabra de Dios nosotros encontramos que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Eso significa que Dios siempre ha usado a personas comunes y corrientes para mostrar su gloria y su poder. Pero también en la Biblia se revelan esas debilidades de los hombres. Se revelan los fracasos de los hombres. La Biblia no encubre los pecados, ni los errores, ni las debilidades de los grandes líderes. Se muestran. ¿Sabe para qué se muestran? Para que usted y yo entendamos que la gloria le pertenece a Dios y que Él siempre usa vasos de barro, porque eso es lo que somos. Débiles en nuestras propias fuerzas, incapaces. Pero por eso la Escritura dice que Él escogió lo necio, lo vil, lo menospreciable, lo que no es. ¿Alguien me dice amén, por favor? Para avergonzar a lo fuerte, a lo que es. Pero lo que está escondido detrás es que es para que la gloria solamente Él pueda recibirla. Entonces hay que entender que esto es normal. Estamos en guerra, estamos en un conflicto, hay problemas. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Hay razones para sentirse desanimados, pero Jesús también dijo que solo los valientes arrebatan el reino. Compartíamos con los pastores esta semana
acerca de que estamos viviendo en un ambiente, en un tiempo ahorita mismo, que es el tiempo donde más cristianos caídos hay. Porque con la expansión del evangelio, con la explosión del evangelio que comenzó allá por los 80s, aquí en El Salvador, y el surgimiento de muchas iglesias, comenzó a regarse también un evangelio religioso, un evangelio legalista, un evangelio mundano, pero el verdadero evangelio de Jesucristo no es conocido por muchas personas. El verdadero evangelio de Jesucristo incluye una cruz, incluye negarse a sí mismo, incluye seguir al Señor cada día. El evangelio del Señor Jesucristo incluye el poder tener esa comunión con Dios y ser guiados por el Espíritu Santo, ser fortalecidos, ser vivificados por el Espíritu Santo. Pero incluye caminar en el temor, caminar en la palabra. Jesús dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Sin embargo, la iglesia evangélica no vive bajo mandamientos en un sentido general, aunque Jesús habló de que hay mandamientos. Y hay una gran cantidad de instrucciones y de mandatos en la palabra que en el verdadero evangelio de Jesucristo están incluidos. Entonces tenemos que conocer el verdadero evangelio, tenemos que conocer cuál es el respaldo que tenemos que conocer cuál es la provisión que Dios ha hecho, tenemos que conocer cuál es el poder de Dios y cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y cuando nos alineamos, hermano, usted llega a una conclusión: Dios me ha llamado, Dios me ha escogido, Dios me ha levantado para que sea más que vencedor. Dios me ha escogido para que sea más que vencedor. Dios no está intentando hacer algo conmigo. Él ya tiene un propósito en mi vida. Dios no está tratando de hacer el esfuerzo a ver si logra hacer algo con este pedazo de hombre. Él ya tiene un propósito y la gloria le va a pertenecer a Él por los siglos de los siglos. Porque lo hizo usando gente desconocida, gente insignificante. Usó a Jefté, hijo de una prostituta. Usó a Rahab, que esa era su profesión. Usó a Esther, que era una huérfana. Porque Dios se glorifica en lo necio y en lo débil que se deja usar. Entonces es importante enfocarnos que aunque hayan razones en lo natural, en nuestro pasado, para sentirnos desanimados, ya no quiero continuar, ya no quiero luchar, también hay razones para seguir luchando, hermano. Y la mayor motivación debería de ser que el Dios de los cielos nos ha llamado a su gloria eterna. Y Él mismo está trabajando en la vida de los que se lo permiten, perfeccionando, afirmando, estableciendo a su pueblo. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Quién lo va a hacer? Él. No lo voy a hacer yo. Yo no me puedo perfeccionar. Yo no me puedo establecer. Yo no me puedo fortalecer. Es Dios quien lo hace. Entonces podemos mirar las circunstancias en lo natural y saber, sí, hay razones para vivir en temor. Sí, hay razones para vivir con ese desánimo, con esa falta de fuerza, con esa depresión. Pero cuando miramos a lo espiritual y pensamos, son más los que están con nosotros que los que están en contra nuestra. Cuando pensamos, mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. ¿Alguien lo cree, iglesia? Porque este es el gran problema de la iglesia, que la revelación de la voluntad de Dios está escrita delante de nuestros ojos, pero la leemos con realidad. Solo esas dos cosas que acabo de decir, hermano, son razón para que un creyente tenga gozo en su corazón. Mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Es una razón para la victoria. Son más los que están conmigo que los que están en contra nuestra. Entonces uno puede mirar en lo espiritual y saber, hay razones para poder seguir adelante. Hay recursos, hay provisión divina. Entonces vamos a descubrir que el gran error de Elías, hermano, y es el gran error del creyente promedio, es mirar lo natural. Veamos en el verso 3 del primer libro de Reyes 19.
Comienza la narración de una manera bien clara, simple y sencilla, y es lo primero que quiero aplicar en su corazón esta mañana, porque veo algunas caras tristes aquí, veo algunos desanimados, veo a algunos que quizás se identifican y le han dicho al Señor: basta ya, Señor, ya no aguanto, quiero tirar la toalla, quiero abandonar esta carrera. Quizás no le han dicho quítame la vida, pero se han sentido cansados, desanimados. Pero ¿dónde comienza todo? Verso 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Qué es lo que estaba viendo Elías? El peligro. No le había tenido temor a 450 hombres, pero le tuvo miedo a una vieja, hija del diablo, que le dijo: tenés 24 horas de vida. Porque Jezabel lo que le dijo fue eso: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas tú no estás igual que como uno de estos a los que le cortaste en la cabeza. Y entonces cuando Elías considera en lo natural, vio el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Sabe cuál es el primer error que cometemos como creyentes, hermano? Ver en lo natural, ver a la gente, ver el peligro, ver el ambiente, ver las noticias, ver lo que se ve. Y cuando usted mira lo malo que a usted le rodea, es lógico que usted sienta temor. Elías no vio al Señor en ese momento. Elías lo que vio fue que Jezabel era una mujer perversa, era la mujer del rey, tenía una influencia tremenda en el reino, tenía a 850 falsos profetas comiendo en su mesa, tenía poder económico, tenía poder político, tenía poder espiritual. Entonces Elías mira que quien lo está amenazando no es una persona insignificante. Pero el primer gran error de Elías consiste en que en lugar de mirar a Dios, las promesas de Dios, o mirar a sus experiencias con Dios, lo que hace es que mira el peligro, y en lugar de depender de Dios para que Dios lo salvara, porque ¿cuántos creen que Dios podía haber respondido a Elías si él oraba? Mira, Señor, cómo esta mujer se levanta en contra mía. ¿No creen que Dios le hubiera respondido? Y eso es lo que a veces el creyente no hace. Mira el problema, mira la circunstancia, y entonces quiere salvarse en lugar de buscar al Salvador. En lugar de buscar a Dios, a aquel que lo puede salvar, procura salvarse a sí mismo. Y por eso es que la palabra de Dios también dice que es en vano que la guardia vigile si Jehová no vigila. Es en vano levantarse de madrugada y comer pan de dolores si Jehová no edifica. Hay gente que se afana por vivir la vida, trabajando, se matan trabajando y en realidad no están viviendo la vida, no están disfrutando la vida. Porque en lugar de buscar al Salvador, se quieren salvar a sí mismos. La palabra claramente dice de que él vio el peligro y se levantó para salvar su vida. Entonces vemos que la primera razón para el desánimo de un creyente es mirar en lo natural. Y eso es lógico, hermano, que uno pueda experimentar la presión por las circunstancias. Y si a esto le agregamos que según la Biblia existe un espíritu de temor, pero la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor para estar en esclavitud. Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero a muchos cristianos no se les mira, porque otra vez caemos en el error de vivir en lo natural, en lugar de vivir dependiendo de la fuente espiritual que es Dios. Así que Elías se levanta, mira el peligro, huye, y en lugar de buscar al Salvador depende de su propia capacidad. ¿Qué es lo que yo descubro en el accionar de Elías? Yo descubro que a Elías le hizo falta fe en ese momento de que Dios podía salvarlo. Y hermano, yo creo que todos nosotros podemos estar en un punto en nuestra vida donde incluso probablemente hasta ya oramos, Dios no nos responde y entonces pensamos que nosotros tenemos que ver cómo salimos adelante. Tenemos que ver cómo nosotros nos desmaneamos, cómo logramos
salir con la situación que se nos presenta porque Dios no está haciendo nada. Cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es continuar permaneciendo en fe. Elías vio el peligro, pero como que él no tuvo en ese punto de su vida la fe para poder depender en aquel que podía librarlo, sino que huye para salvar su vida, en lugar de esperar en el Salvador. No le pidió a Dios que lo salvara, se fue para poder salvar su vida. Y él había olvidado que a través de muchas historias, a través de los años, nosotros tenemos esa bendición de poder encontrar registros históricos, registros en la Biblia, de que Dios siempre ha peleado por sus hijos, hermano. Dios siempre ha peleado por su pueblo. Y a Elías como que se le olvidó la realidad del respaldo de Dios. Y usted puede haber estado 15 años, 12 años, 20 años, 18, 10, 7 años con problemas económicos, con dificultades, cuestiones de salud y lo que sea. Y el diablo ha tratado de mantenerlo oprimido para que usted llegue a la conclusión: no hay esperanza, no hay salida. Pero muchas veces allí, en ese ambiente de presión, de problema, Dios está recibiendo la gloria de parte de aquellos que no retroceden. Porque su victoria consiste en no volver atrás. Y su recompensa consiste en la respuesta que estaba esperando. Quiero ponerlo más claro. Nosotros queremos tener la respuesta ante el problema ya, ahora. Pero Dios está mirando mucho más allá. Él quiere avergonzar a sus enemigos a través de usted. Él quiere humillar a sus enemigos a través de un creyente débil, que era un pecador salvado por gracia, que nunca ha visto a Dios, pero que le cree a Dios y se para en la palabra y se para en las promesas y dice: aunque Él me matare, en Él esperaré. Y de esa manera el enemigo es avergonzado, es humillado. Nosotros queremos la respuesta, nosotros queremos la solución. Pero Dios lo que quiere es una victoria. Y después viene la recompensa, después viene la respuesta. Dios lo ha probado muchas veces a través de muchas historias en la Biblia, ¿no? Así que aprenda a esperar en el Señor. Sepa esto: no siempre la respuesta va a venir en el momento que usted espera. Aunque usted esté actuando en fe, muchas veces la respuesta va a venir después de haber obtenido algo extra, algo adicional. Y es la humillación del enemigo. Dios quiere gloriarse en usted, hermano. Y Dios quiere que usted se gloríe en Él. Dios quiere gloriarse así como se gloriaba con Job. ¿Has visto a mi siervo Job? Dios quiere gloriarse de que usted es una persona que le cree, que usted es una persona que permanece, que usted es una persona que obedece, que usted es una persona temerosa. ¿Hay alguien aquí esta mañana? Dios quiere gloriarse de que aún en medio del horno de aflicción usted permanece confiando en Él. Dios quiere gloriarse en su vida. Y hay que aprender a esperar en Dios sabiendo que Él ha probado que Él pelea por sus hijos. Él los levanta, Él los bendice. Él es poderoso para sacar del polvo al pobre y al menesteroso. Él es poderoso para darle vida al muerto. Él es poderoso para abrir camino donde no hay. A Elías se le olvidó, y este fue el otro error, hermano. Usted no lo cometa. Primero, Elías vio lo natural. Segundo, le faltó la fe para depender de Dios. Tercero, a Elías se le olvidó que bíblicamente, históricamente, Dios siempre ha peleado por sus hijos. Fíjese que algunos años después, en el capítulo 21 del primer libro de Reyes, sucede algo. Ya Elías había crecido un poco más espiritualmente. Conectémoslo para que lo aprendamos. Primer libro de Reyes 21 y 23, años después, no sé exactamente cuántos, años después de que Elías había huido de Jezabel, porque vio el peligro y no vio a Dios, porque se quiso salvar en lugar de buscar al Salvador, porque no tuvo la fe en Dios para la protección y esperar un milagro. Años después se registra que Dios le da palabra a Elías con respecto a Jezabel. Y dice así la Escritura: de Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Años después, el profeta
abrió su boca y decretó lo que Dios le había dicho con respecto a esta mujer que lo había amenazado años anteriores. ¿Qué es lo que nos revela esto? ¿Cómo podemos entenderlo, hermano? Dios está a favor de su pueblo. Y Elías no tenía que haber olvidado eso nunca. Y usted no tiene que olvidar eso nunca. Dios está de su lado. Dios está a favor suyo. Dios quiere cumplir su propósito en su vida, pero sigue esperando en Él. Años después, aquel hombre que huyó, que se sintió intimidado, que quería morirse, recibe la revelación de parte de Dios sobre la forma en que esta mujer había de morir. Yo me atrevo a pensar, hermano, de que habiendo conocido la historia de cómo Dios sacó a Israel de Egipto, cómo Dios respaldó a Moisés para retar a Faraón, en ese punto de la vida, Elías tuvo que haber tenido el carácter para enfrentar a esa mujer. Pero no lo tuvo. Y aprendamos la lección. Dios nos muestra la debilidad de Elías. Pero Dios también nos muestra que Él está trabajando, que Él está obrando y que podemos confiar en Él, aunque nos parezca que las cosas no están cambiando. Las cosas están mal en su vida, en sus finanzas, pero Dios está trabajando. Las cosas están mal en el matrimonio, con los hijos, en el negocio, en la oficina, en la empresa, pero Dios está trabajando. Lo que hace falta es ser sensible a la voz de Dios. Como Elías no buscó al Salvador, sino que corrió para salvarse a sí mismo, no recibió instrucción de Dios. Pero más adelante, él sí recibe una palabra clara acerca del juicio. El cuarto error que Elías cometió, y usted no debe de cometerlo, es ignorar el respaldo de Dios de una manera personal. Elías había sido utilizado por Dios para recibir, para obrar milagros a favor de otros. Elías había experimentado la gracia, el favor de Dios. Él ya había sido sustentado, creo yo, por la viuda en el tiempo del hambre, la sequía. Él ya había sido alimentado por cuervos. Entonces Elías conocía lo sobrenatural. Pero en este punto de la amenaza, del peligro en el cual él se encuentra, tal parece que él ignora que el respaldo de Dios está disponible para él de una manera personal. Elías sabía que Dios lo había usado a él, pero no estaba viviendo con una convicción de que Dios quería respaldarlo a él. Pero resulta que en el segundo libro de Reyes, capítulo 1, verso 10, Elías, que ya superó esta etapa de depresión y donde se quería morir, y Dios lo ministra, Dios lo levanta y le da una nueva tarea que cumplir. Pasan años y entonces resulta que años más adelante Elías descubre que el respaldo de Dios estaba disponible para él, pero él no supo usarlo cuando Jezabel lo amenazó. Yo lo que quiero es conectar la idea, hermano. Puede ser que ahorita mismo usted piense que hay un enemigo que usted no puede enfrentar, pero lo que sucede es que usted no sabe que sí puede, porque sí puede, porque Dios está con usted. Pero mientras usted piensa que no puede, usted mejor prefiere huir. Eso es exactamente lo que le pasó a Elías. Miren lo que sucedió en el segundo libro de Reyes. Capítulo 1, verso 10. Elías, ahora cambiado, ahora que ha crecido, ha madurado un poco más y conoce algo que no conocía cuando Jezabel lo amenazó. Elías experimenta tal respaldo de Dios que el rey ha mandado a prenderlo, a capturarlo, y manda un capitán con 50 militares. Yo creo que eran suficientes para que lo capturaran, ¿verdad? Pero Elías hace algo, hermano, extraordinario, algo fuera de lo común. Y yo, si estuviera enfrente de él ahorita, le hubiera dicho: Elías, ¿y por qué no hiciste esto delante de la vieja Jezabel? Pues porque lo que hizo fue que Elías, cuando vio que los militares estaban rodeándole para capturarle, él hizo una proclamación: si yo soy varón de Dios, caiga fuego del cielo y consúmete tú y tus 50. Mire, hermano, retrocedamos a la historia de cuando él estaba desanimado y luego lo aplicamos en su vida. Si Elías hubiera sabido que tenía ese poder, ese respaldo, cuando Jezabel lo amenazó, ¿cómo hubiera actuado Elías?
¿Ah? ¿Cree que hubiera huido para salvar su vida? Elías hubiera hecho una proclamación como esta: Jezabel, mañana a estas horas vas a estar sin vida, porque el juicio del Dios de los cielos viene sobre ti. Hubiera proclamado muerte y hubiera proclamado un juicio, pero Elías no sabía en ese punto de la vida que el respaldo de Dios estaba disponible para él. Y entonces apliquémoslo a usted. Quizás usted no sabe ahorita que el respaldo de Dios está disponible, y usted está tomando decisiones en lo natural, está caminando en temor, se siente cansado, se siente cansada, desanimado, ya no quiere seguir, porque usted ignora que el poder de Dios está ahí para respaldarle. Entonces usted necesita llenarse del conocimiento de la voluntad de Dios. Usted necesita llenarse del conocimiento del poder de Dios, porque eso es una revelación. Pablo habla acerca de que los creyentes pueden recibir revelación, que los creyentes necesitan conocer el amor de Dios, la profundidad, la altura, la anchura, y de conocer el poder de Dios que opera en todo lo que creemos. Mire, yo creo firmemente que la mayor parte de cristianos no saben qué tan grande es el amor de Dios. Despiértense los que están dormidos. Así no se aprende. Yo creo que la mayor parte de creyentes no entendemos la supereminente grandeza del poder de Dios que opera en los que creemos. Esa frase está en la Biblia literalmente. Supereminente grandeza. No solamente dice el gran poder de Dios, como decían las abuelitas. No, dice supereminente grandeza del poder de Dios que opera en los que creemos. Entonces, cuando usted camina en lo natural, usted está peleando contra el marido, contra la esposa, contra los hijos. Usted está peleando en sus fuerzas, pero no es con sus fuerzas, es por mi espíritu, ha dicho el Señor. Siempre las victorias han sido por la intervención del Espíritu de Dios. Dios puede venir y le da vuelta a los enemigos en un instante. Dios puede venir y darle vuelta a las finanzas en un instante. Dios puede venir y desaparecer una enfermedad en un instante. ¿Alguien lo cree? Es por su espíritu, hermano. No es por su fuerza, no es por su habilidad. El gran error de Elías fue caminar en su capacidad humana y no depender de Dios, no buscar a Dios, no esperar en Dios, no creer, no tener la fe de que el respaldo de Dios estaba disponible para su vida. Años después yo no pude encontrar cuántos, hermano. Pero entiendo que si Elías hubiera sabido que este poder él lo tenía, cuando Jezabel lo amenaza, Elías no hubiera escapado. Y entonces, aplicándolo a su vida y a mi vida, si nosotros supiéramos el poder que está en nosotros, hermano, no cometeríamos un montón de malas decisiones que tomamos. Si usted supiera, voy a ser más directo, si usted supiera que el poder de Dios está disponible para usted, usted no seguiría peleando como está peleando contra el problema que tiene ahorita. Se apoyaría en Dios. Y eso fue lo que Elías hizo una vez y otra vez. Porque mire qué rey más atrevido y más terco. Y así es el diablo, hermano. Al rey le informan que hay 50 seres humanos carbonizados más su líder. ¿Y qué dice él? ¿Y cómo sucedió? Y no querían ir a atrapar al profeta. Y el profeta solamente dijo: si yo soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo. Ahí lo que encontramos es que están carbonizados. El juicio de Dios. Y el rey, hermano, ¿qué hace? Manda a llamar a otro capitán. Y usted hubiera ido si lo llama el rey, hermano. Manda a llamar a otro. Quiero otros 50, dijo. Vayan a traerlo. Y vuelve a suceder lo mismo, hermano. Si yo soy varón de... No, hombre, si ya tenían que haber entendido que él era varón de Dios. Si yo soy varón de Dios, caiga fuego del cielo y consumen. Y se vuelven a consumir, hermano. Mire, Elías huyó ante la amenaza de una mujer. Pero años después, cuando él ya había crecido, cuando tuvo ese encuentro con Dios, cuando conoció que el poder de Dios estaba disponible para él, cuando había crecido en fe, Elías no huyó. ¿Qué aprendemos de esto?
Nosotros no deberíamos de pasar por la escuela de huir, sino que tendríamos que aprender a confiar y a esperar en el Señor, en obediencia, en temor y en fe, y ver la gloria de Dios en nuestra vida. Yo sé que le pueden parecer solo palabras, hermano. Le puede parecer solo la terapia del domingo, para darle cuerda, para darle ánimo, pero literalmente el Dios de los cielos sigue haciendo milagros, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él puede obrar y va a hacerlo en la vida de los que confían en Él, de los que esperan en Él, de los que le temen a Él, de los que no actúan en lo natural, de los que no confían en sí mismos, porque ese es el problema de Elías. Elías huyó porque ignoraba el respaldo divino. Más adelante ya no huyó, porque conocía el respaldo de Dios. Y todavía el rey, teniendo 102 muertos carbonizados, otro capitán dice, y otros 50. Pero aquel aprendió, y usted también debería de aprender, hermano. Después de 102 muertos por fuego sobrenatural, usted, toque al que está a la par suya, a usted le hablan, dígale. Después de 102 muertos de forma sobrenatural, usted ya debería de entender que el Dios de los cielos guarda la vida de sus hijos. Y está escrito, naciones daré por ti, dice el Señor. Y el que los toca, toca a la niña de mis ojos. Dios se ha revelado en la palabra, hermano. Lo que pasa es que el evangélico promedio que viene a la iglesia sin Biblia y no se emociona con el Dios de los cielos, no puede ver milagros. Porque para ver milagros usted tiene que vivir creyendo. Porque Jesús dijo, estas señales siguen a los que creen. Las señales no siguen a los incrédulos. Por eso hay un montón de evangélicos que no conocen del poder de Dios, porque aunque son evangélicos, no viven en fe en las promesas de Dios. Elías es la prueba de una etapa, entonces aplicámoslo en nuestra vida. Está bien, mientras crecemos, mientras avanzamos, podemos tener etapas de duda, etapas de incredulidad, etapas de temor, etapas de flaqueza en lo humano, pero hay que avanzar, hay que crecer. Y podemos aprender en base a lo que está en la palabra, que ciertamente Dios pelea por nosotros. Que Dios ha prometido, hermano, que aunque el enemigo venga contra nosotros como un río, va a huir. Que venga por nosotros por un camino, va a huir por 7 caminos. Si viene como un río con fuerza, el Señor va a levantar bandera y le va a poner un alto. ¿Alguien puede creer que Dios puede ponerle un alto a sus enemigos? Dios puede destruir a sus enemigos. Dios puede cortar a sus enemigos. Dios puede barrerlos. En un instante los mira y en el otro instante ya no están. Pero no es en nuestra fuerza, no es en nuestra sabiduría. Es confiando en Dios, es esperando en Él, es escondidos en Él. Yo quisiera, hermano, si hubiera algo que yo pudiera hacer para que usted entendiera este mensaje. Usted está peleando en lo natural, usted está luchando en sus fuerzas, usted está haciendo el ánimo al igual que Elías, pero al final lo único que le espera es la frustración. Porque usted está apoyado en sus propias fuerzas, en lugar de apoyarse en aquel que hizo las Pléyades y el Orión. En lugar de apoyarse en aquel que extendió los cielos, él solo. En lugar de apoyarse en aquel que creó la osa mayor y le dio una osita para que jugara. Dijo, esta osa está sola, le voy a hacer una osita. Aprenda a gloriarse en Dios, hermano. Aprenda a depender de Dios, aunque todo esté oscuro, aunque hayan ejércitos en contra suya, aunque todo parece sin respuesta, sin una esperanza. Aprenda a confiar en Dios y haga lo que hizo Abraham. Creyó en esperanza, contra esperanza. El viejito de 90 años, 95 años, 97 años. ¿Y cómo te llamas? Padre de multitudes. Y no tenía más que el Ismael, 99 años. Y el viejito ahí, creyendo que Dios era poderoso para darle una descendencia. Y ya veo levantarse un pensamiento: pastor, ¿y usted cree que Dios me puede dar una casita? ¿Y por qué una casita? ¿Por qué no una casa?
Y una mi garnachita, pastor. ¿Y por qué una garnachita? Porque no algo bueno. Y una vaquita, pastor. ¿Y por qué una vaquita? Porque no unas 10. ¿Alguien me está entendiendo? Dios puede hacerlo, hermano. Pero lo hacen los que se deleitan, en los que confían, en los que se esconden, en los que esperan. No en los que usan su astucia, su habilidad, su capacidad y hacen las cosas en sus fuerzas, sino en los que esperan en Él. Elías entendió eso más adelante. Elías aprendió de sus errores, porque usted ve más adelante a Elías como un hombre cambiado. Pero la etapa de depresión donde él le dijo al Señor: mira, Señor, basta ya, quítame la vida, fue un valle espiritual en la vida de Elías que yo creo que muchos cristianos lo han tenido. De sentir, ya no vale la pena pero ni congregarse, no vale la pena seguir luchando con esto, ya no tiene sentido. Y el desánimo viene a envolver a la persona. Las dudas se hacen cada vez más grandes. Y al no haber esperanza, como que el enfoque de la muerte pareciera ser la solución a los problemas. Otra cosa que es parte de los señalamientos que yo encontré contra Elías y que tenemos que aplicarlo en nuestra vida es el conocimiento parcial. Cuando Elías está huyendo y Dios lo encuentra en una cueva y Dios le pregunta: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Es como que yo lo encuentre a usted en una cancha, o como un hermano que encontraron en el parque. ¿Y qué está haciendo aquí, hermano? Andaban evangelizando los hermanos y encontraron al hermano en el parque dando vía. Hermano, ¿y usted qué anda haciendo aquí? Aquí viendo a estos que están jugando aquí, en vez de andar con nosotros evangelizando. Ya no lo hemos visto en la iglesia, le dijeron. Dios encuentra a Elías en una cueva. Ubíquese, porque hay algunos en la cueva esta mañana y tienen que salir de esa cueva. Dios encuentra a Elías en una cueva y viene Dios y le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Y Elías, bien espiritual, le responde: Señor, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos y por eso no fui al culto. Tiene un gran celo por Jehová de los ejércitos y está escondido. Tiene un gran anhelo por honrar a Dios, por servir a Dios, pero no se involucra ni se compromete. Pero vamos a la siguiente frase: tu pueblo ha quebrantado tu pacto. Tu pueblo ha matado a todos tus profetas y solo yo he quedado. Conocimiento parcial. Cuando usted es un creyente con conocimiento a medias, con conocimiento parcial, es normal, hermano, que el desánimo lo tire abajo. ¿Por qué le digo conocimiento parcial? Porque Abdías, el mayordomo de Acab, había escondido 100 profetas, mas Elías eran 101. Y él decía: solo yo he quedado, hasta con carita de lástima, así como el gato que sale en Shrek, ¿verdad? Con carita así, unos ojitos: solo yo he quedado. Y habían 100 más, hermano. Pero aparte de esto, cuando Dios confronta de nuevo a Elías más adelante con respecto a su condición, y por cierto Elías vuelve a decir lo mismo, que sigue teniendo un gran celo por Jehová y que él quiere, que él está conocedor de que han quebrantado su pacto y que han matado a los profetas. Dios le dice en el primer libro de Reyes, capítulo 19, 18: yo haré que queden 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Así que ahora son 7,101. Y él se creía la única Coca-Cola en el desierto. Usted quizás es así, ¿verdad? Siente: no, de los que el pastor dice, yo soy ese uno. No, bendito Dios, tengo un montón de gente alrededor. O usted quizás aplicándolo en términos personales, usted considera que usted tiene una condición única de padecimiento, de sufrimiento, donde se siente hasta desamparado por Dios, abandonado por Dios. Le pasan tantas cosas malas y Dios no lo impide, y usted siente que solo usted, y quiere que esto se acabe. Pero Dios está tratando y trabajando en perfeccionar, como dice la Escritura, en el horno de la aflicción. Ahí es donde Dios nos purifica. Te purificaré como el oro, dice el Señor. Dios lo está purificando a usted en medio de la aflicción.
Dios está purificando, sacando las virtudes, separándolas de la carnalidad, en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Y eso es algo que a veces no entendemos. Que los problemas lo que causan es la oportunidad de que nos levantemos en fe, que nos levantemos en obediencia. Entonces, cuando comparamos la vida de Elías de esta manera, hermano, en el punto en que él estaba deprimido y cómo actuó cuando él estaba deprimido y las cosas que hizo después, yo descubro, Elías actuó por un conocimiento parcial. Elías actuó por ignorancia del respaldo divino a favor de él. Elías olvidó que históricamente Dios pelea por su pueblo. Elías no actuó en fe, actuó en lo natural y probablemente experimentó el espíritu de temor que vino sobre él. Pero nosotros no tenemos espíritu de temor, sino de poder. Elías actuó porque reaccionó en lo natural y él escapó para salvar su vida. Pero todas esas fueron decisiones humanas. Y eso es lo que causa que el creyente se desanime. Un elemento más, la soledad. Según el capítulo 19, verso 3, vea conmigo 19, verso 3. Después de que él se levantó para salvar su vida, dice que vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. ¿Con quién estaba Elías? Solo. Dejó a su criado y se fue por el desierto. ¿Y qué es lo que hay en el desierto? Soledad, calor, incomodidad. Así que Elías está solo. Y esta es otra clave espiritual, hermano. No se quede solo. Busque compañía. Busque quien lo levante, busque quien lo anime. No es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios en Génesis. No es bueno que el creyente se aísle. Elías decidió quedarse solo. Tenía un compañero, tenía un criado, tenía un sucesor, pero decidió dejarlo y continuar su camino solo. Cuando usted camina usted solo, usted va a ser derrotado más fácilmente. Por eso la palabra de Dios dice que son dos mejor que uno. Porque si están dos, uno calienta al otro. Si están dos y uno cae, el otro lo levanta. Y si están dos, el aburrimiento se va porque de repente pelean entre los dos, ¿verdad? Pero qué triste estar solo, hermano. Así que el otro elemento por el cual Elías cometió este error de hundirse en la depresión fue tomar la decisión de quedarse solo, la soledad. El siguiente error, hermano, espero que esté tomando nota. Todos estos son los errores que Elías hizo y que también nosotros podemos cometer. Elías se apoyó en su propia capacidad humana. En el verso 4 del capítulo 19, cuando él le pide a Dios que le quite la vida, mire lo que dice. Él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Esa frase, no soy yo mejor que mis padres, significa que él se había evaluado, medido, se había considerado y había llegado a una conclusión. Él no era un hombre excepcional. Él no tenía alguna característica, alguna cualidad que lo hiciera mejor que los demás. Era un hombre común y corriente. Entonces ese análisis que Elías hace de su propia vida nos revela que él está mirando su incapacidad. En otras palabras, le está diciendo a Dios: mira, Señor, yo ya no aguanto, yo ya no puedo, yo soy incapaz, así que mejor quítame la vida. Ni siquiera soy mejor que los padres, no tengo mejor que mis padres, no tengo nada especial, no tengo nada que me haga sobresalir, soy una persona común. Y la pregunta que podemos hacer aquí es: ¿y que acaso Dios no lo sabía? Pero lo que está escondido en la revelación, en la declaración de Elías, es que Elías piensa que él tiene que salir adelante en sus fuerzas.
porque no está dependiendo de Dios. Y eso es lo que muchas veces nosotros hacemos. Queremos salir adelante con nuestra fuerza, con nuestra capacidad. Queremos salir adelante a nuestra manera, a nuestro capricho, con el garbo, a lo bravo, con la terquedad, en lugar de buscar la guianza de Dios y en lugar de entender que Dios quiere glorificarse en nuestra vida. Cuando Elías le dice al Señor, Señor, basta ya. Este es otro error de Elías. Está diciendo que él ya no está dispuesto a seguir sufriendo más. Piense en la frase, basta ya. Elías le está diciendo, Señor, yo ya no aguanto y no estoy dispuesto a seguir aguantando. Pero usted se da cuenta por lo que hemos visto de cómo continúa la historia de Elías en los siguientes años y cómo Dios lo usa, que Dios no lo ha llamado para sufrir. Ese es un pensamiento que el enemigo pone en la mente del creyente. Y por eso en Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo, citando a los judíos, dice que los judíos van a decir, por tu causa somos contados como ovejas de matadero. Y entonces Pablo viene con la revelación, ustedes han sido levantados para ser más que vencedores. No para ser ovejas de matadero, pero no tienen que depender de sus propias fuerzas y tampoco tienen que renunciar a esa disposición de padecer, porque en esa disposición de padecer es que existe una expectativa de solo por cosas negativas, en lugar de pensar que el milagro viene ya, que en la noche dura el lloro, pero el gozo viene por la mañana. Y entonces Elías termina frustrado. En esa frustración de Elías se expresa la queja de Reyes 19:10. Elías está frustrado. Muchos creyentes actualmente están frustrados. No sé cuántos cristianos miembros de esta iglesia hoy mismo, actualmente, están frustrados. Pero hay que revisar la conducta. Hay que revisar los errores, las acciones que se han tomado y que lo han llevado a ese valle espiritual, a esa depresión. Elías está en ese ambiente de depresión donde él dice, yo he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Podemos examinar que hubieron una serie de errores en la vida de Elías. Yo le sugiero que vaya de nuevo a la escritura, haga un estudio personal, un estudio devocional, ore, permítale a Dios ministrar su vida, porque Dios quiere sacarlo de la depresión. Dios quiere sacarlo de la cueva, hermano. Dios quiere sacarlo de ese pensamiento de incapacidad, de ese pensamiento de duda. Dios quiere librarlo de sus temores. Dios quiere salvarlo del peligro. Pero no se va a lograr si usted confía en usted. No se va a lograr si usted no camina en fe. No se va a lograr si usted no se establece en la convicción de que el poder de Dios siempre ha estado disponible para sus hijos. No se va a lograr si usted no recuerda que Dios siempre ha peleado a favor de su pueblo y que Él está a favor suyo y no en contra suya. Hay que aprender de los errores de Elías y darle vuelta. En lugar de depender de nuestras fuerzas, depender de Dios. En lugar de caminar en incredulidad, caminar en fe. En lugar de caminar con un conocimiento parcial, llenémonos del conocimiento de Dios. En lugar de reaccionar en la debilidad humana, actuemos en el poder del Espíritu Santo. Podemos darnos cuenta que aunque Elías quería morirse, y aunque usted esté frustrado igual que Elías, Dios todavía no ha terminado con usted. Pasan años y el profeta sigue sirviendo a Dios. Porque aunque el profeta quiere morirse, el Dios que da vida a los muertos lo anima, lo levanta y lo vuelve a comisionar. Y eso aplicado a su vida significa que esta mañana usted puede volver a comenzar. Usted ha estado desanimado,
usted ha estado frustrado, cargado, oprimido, cometiendo los errores de Elías. Pero esta mañana usted puede recibir un nuevo entendimiento, una nueva visión y saber que es en el nombre del Señor que usted puede hacer proezas, que es por el poder del Espíritu Santo que usted puede levantarse, que es la fe la que vence al mundo. La fe es nuestra victoria, que el Señor está de su lado. Dios le dice a Elías: no acepto tu renuncia. Es más, tengo una tarea todavía para ti. Me vas a levantar a tu sucesor. Así que anda, ungime a Eliseo para que sea profeta en lugar tuyo, porque no te remuevo mientras no me pongas al que va a seguir la obra que has comenzado. Entonces escuche a Dios decirle a usted esta mañana: hermano, no he terminado contigo. Todavía tienes algo grande que hacer para mi vida, para mi gloria. Todavía puedo usar tu vida en el poder de mi Espíritu. Póngase de pie esta mañana. Vamos a concluir. Los pastores pueden muchas veces sentirse solos en el ministerio. Una de las experiencias que yo he sentido es estar solo o así como incomprendido en el enfoque de la alabanza y la adoración. He compartido esto con muchos pastores, lo de la alabanza y la adoración, pero la corriente es tan fuerte que las cosas no cambian mucho en cuanto a elegir la música, a escoger el sacrificio de alabanza, escoger el sacrificio de adoración correcto para Dios. Y yo me he sentido así a veces como luchando contra la corriente. Los pastores pueden sentirse solos en su iglesia cuando están tratando con problemas, divisiones, pecado en medio de los líderes, oposición, murmuración en contra de la esposa, de los hijos, de él mismo. Los pastores pueden llegar a sentirse solos. Pero esta palabra se aplica a un ministro, a un líder, a un servidor o a un creyente promedio común y corriente. Son las mismas decisiones y errores las que nos causan caer en la frustración y en el desánimo. Y son las mismas claves las que pueden levantar a cualquiera. Esta mañana yo quiero retarle para que recapacite y que piense que si las cosas no le han funcionado a la manera en que las ha estado haciendo hasta el día de hoy, hoy determine comenzar a hacerlas de una manera diferente, en el poder del Espíritu Santo, apoyado en la palabra, en el nombre de Jesús, en fe, apoyado en un conocimiento no parcial de la Escritura, sino un conocimiento certero de las promesas, porque está escrito, hermano. Hay algo que está escrito que se aplica a su vida. Y esta mañana usted se puede levantar. Y yo quiero orar. Cierre sus ojos y comienza a darle gracias a Dios y a bendecir al Señor y a orar. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar.